Bueno, buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar. El día de ahora vamos ya a dar inicio con las clases de Derecho Civil. Yo sé que muchos le tienen un poquito de temor, de recelo a esta parte. Es bastante amplia la materia en general, ¿no? De hecho, es la primera que nos dan en los inicios de la carrera. Y justamente es porque constituye base, ¿no? De hecho, materia civil es una materia bastante antigua. El Código Civil mismo, pues, data de años, es dentro de los primeros códigos desde el derecho positivo que se conoce, ¿no? Desde que ya se tiene la herencia romana, ¿no? Del occidentalismo. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo fácil, con ejemplos, sin tanto formalismo o procedimentalismo, pues que establece el mismo código, como les digo, para tratar de ir entendiendo con instituciones, ¿no? Igual les pido siempre alguna duda, alguna cuestión, si no les puedo atender en este momento, me dejan en el chat y al final pues vamos resolviendo, ¿sí? No sé si es que alguien considera que no me estoy dando a entender, por favor dígamelo. Si es que no está entendiendo la parte en la que estamos, pues hágamelo saber para poder hacerlo tal vez personalizado con aquella persona, pues que tal vez no vamos al ritmo de todos, ¿no? La idea es que todos entiendan, todos atiendan, ¿sí? Quería comentarles del otro grupo que yo manejo de 8 a 10 de la noche. Tengo una alumna que tenía que haber dado el examen, que ya dio el examen porque tenía, creo que ya algunas oportunidades anteriores que no lo había pasado, ¿no? Entonces, ella el día de hoy nos va a comentar más o menos cómo le han tomado, cómo le ha ido, y en base a eso, bueno, ya habló conmigo, de hecho, terminó el examen y habló conmigo, pero quería que haga un poquito de socialización, ¿no? Entonces, igual, si gustan unirse, ya saben que las clases están abiertas de 8 a 10 de la noche. Con el otro grupo estamos en la mitad de Derecho Penal, entonces estamos un poquito atrasados en relación con ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes gustan reforzar, siempre les digo, siempre les invito, incluso les creo que sueno ya insistente en esa parte, si les da el tiempo y si les da pues la posibilidad, háganlo, únanse al grupo, no tiene ningún costo extra. De hecho, siempre les comparto el enlace, ¿ya? Y mucho más ahora, como les digo, la compañera va a comentarnos cómo le fue y pues más o menos a indicarnos, ¿no? Que creo que sí es una retroalimentación para todos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con el tema del derecho civil, ¿sí? Tengo algunos chats. Bueno, obviamente el tema de las cámaras, de verdad que créanme que les sirve más a ustedes que a mí. Una persona que estaba tomando clases de este grupo en el otro grupo y le tomaba yo en cuenta en el otro grupo, no, pues o sea, ahí ya no me olvido, ahí ya aprendo y no se me va a ir esta parte, ¿no? Como les decía, obviamente el tema de que si están trabajando, si es que están conduciendo, pues es entendible, ¿no? Pero si están dedicados, pues íntegramente al tema de atender, de escuchar la clase, prefiero tenerlos ahí, pues incluso enfocados, ¿ya? Y en esta parte sí quiero, pues, que seamos muy cauciosos, muy minuciosos, porque sí son términos que créanme que les va a servir de toda la vida. Es la primera materia que, bueno, en mi malla, cuando estudié, fue la primera materia de derecho que a mí me dieron y se ha mantenido en su gran mayoría inmutable, entonces son cosas que yo hasta ahora me acuerdo y son cosas que nos sirve para todo, ¿sí? Así es que vamos con muchas ganas y con mucha fuerza en esta materia, ¿ya? Lo que nos dice primero el temario de ustedes es respecto a las fuentes del derecho, ¿sí? ¿Qué entendemos por fuentes del derecho? A ver. Tamia, ayúdeme usted, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, doctora? Fuente. Fuentes del derecho se refiere a de dónde emanan las normas del ordenamiento jurídico. ¿Sí? ¿Dónde emanan las normas, no? ¿Dónde emana el derecho en general? Ya no hablemos de normas Ah, todavía, ya, derecho en general. ¿Ya? el Entonces, derecho. ¿dónde sale el derecho? ¿De dónde nace el derecho? Muy bien, muy bien.
como nos dice de dónde emana, de dónde nace, de dónde surge el derecho, justamente son las fuentes, ¿no? De dónde se nutre, pues para terminar en lo que nosotros sabemos al tomar un código, al leer un código y al saber una norma, una disposición jurídica exacta, ¿no? Partiendo de ello, pues vamos a entender que existen dos tipos de fuentes del derecho, por lo menos dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ¿ya? Existen las fuentes materiales y existen las fuentes puramente formales, ¿ya? Como fuentes materiales, y por eso yo le decía a Tamia, no me hable todavía de normas jurídicas, hablemos de derecho, ¿ya? Hablemos de dónde nace el derecho. ¿Qué es el derecho, Byron? Byron. No. ¿No puede desbloquearle? Byron Isa. A ver, ahí. De normas y Parece que tenemos problemas para desbloquearlo. Dígame, Joana. es el conjunto de principios y normas ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el derecho? para normar la justicia. Para normar la conducta, ¿ya? No la justicia, para normar la conducta, ¿no? O sea, para ordenar, ¿no? Justamente por eso es que se denomina ordenamiento jurídico, ¿ya? Para ordenar a los seres humanos. Para eso sirve el derecho. Muy bien, Joana. ¿Ya? Entonces vamos a ver de dónde salen, pues, de estas inspiraciones para determinar cómo o de qué forma los seres humanos deben comportarse en determinadas circunstancias, en determinadas materias, ¿ya? Como fuentes materiales, pues, tenemos puramente a la Constitución. ¿Por qué la Constitución es una fuente material del derecho? Acuérdense que la forma en la que está prescrita la Constitución, cuando veíamos en la parte de constitucional, decíamos que la Constitución, pues, está plagada de principios, ¿sí?, que son mandatos de optimización, son normas progresivas, son derechos, que no son propiamente reglas, por eso no son propiamente normas estrictamente, ¿no? O sea, no es que me dice si usted hace esto, tiene esta consecuencia jurídica. Por eso le decía que son normas incompletas, son normas técnicas. Entonces, de ahí surgen las fuentes materiales a partir de la Constitución. Incluso yo les comentaba y les decía que tanto es el poder de la Constitución desde el constitucionalismo ecuatoriano, pues que se sugiere una suerte de hiperconstitucionalización de las normas, o sea que todo termina siendo constitucional, ¿ya? Digamos así que la fuente primaria, la fuente mayor, la fuente que no necesita, digamos, de estar tan desarrollada, es la Constitución, ¿sí? Y por eso se llama una fuente material del derecho. Acuérdense, también hay un principio que nos dice que tenemos que aplicar directamente los derechos establecidos en la Constitución. Hay otro principio, el de la cláusula abierta, que se acuerdan que decía que toma normas del derecho internacional y las incorpora dentro del derecho nacional sin necesidad de que estén escritas. Por eso se llaman fuentes materiales, ¿ya? Porque no hace falta que estrictamente pues se encuentren, digamos, detalladas, normadas, positivizadas, ¿sí? Entonces es más o menos como se marca la línea sobre la cual van a surgir el resto de normas ya un poco más detalladas, un poco más escritas, ¿sí? Pero por fuente principal y material general está la Constitución, ¿sí? Por otro lado, tenemos en cambio las fuentes formales, ¿sí? Aquí ya vienen, ya se aterrizan, ya se concretizan, se llegan a materializar justamente lo que en términos generales nos dice la Constitución, ¿no? Y es a través de las leyes, que son las que dotan de contenido esos derechos, las que establecen los procedimientos, las que ya van ordenando de manera más concreta, más específica, pues
las normas materiales, ¿no? El derecho general, la concepción, pues, de orden, de conducta, de cómo la sociedad va a establecerse en determinados espacios, en determinados regímenes, ¿no? Entonces, en las fuentes formales propiamente tenemos a las leyes, ¿no? Cuando decimos leyes en estricto sentido formal, nos referimos a las leyes que emite el órgano legislativo, ¿sí? Mario, ¿cuál es el órgano legislativo que emite leyes en el Ecuador? Doctora, buenas tardes. La Asamblea Nacional en el Ecuador Perfecto. emite normas, reforma. Emite leyes, ¿no? Sí, entonces, justamente, gracias Mario. La Asamblea Nacional es la que emite las leyes y pues por eso se entiende ley en el estricto sentido formal, ¿no? O sea, el órgano que lo emana pues es el que tiene la capacidad de emanar leyes de carácter general, ¿sí? Que eso es lo que hace la Asamblea Nacional. Entonces, cuando nos dicen fuentes formales, es estrictamente la ley, ¿ya? Aparte, sabemos y entendemos pues que no siempre la ley es clara, es concisa o abarca todas las circunstancias o prevé todos los problemas pues que puedan suscitarse en un futuro, ¿no es verdad? Por eso justamente estamos los abogados, para ver esos vacíos, para ver esas circunstancias pues que no se pueden aplicar de manera directa a la realidad o al hecho, ¿no? A subsumir directamente la norma al hecho. Por eso es pues que nosotros tenemos que basarnos en otro tipo de fuentes formales, de fuentes que están igualmente escritas y que son pues fuentes positivas, ¿no? La doctrina, ¿qué han dicho los estudiosos? ¿Cómo se ha venido desarrollando el derecho en determinado ámbito, ¿no? Los estudiosos, los jurisconsultos, no solamente la doctrina interna, también la doctrina externa, ¿no? Nos sirve pues como para complementar esos vacíos que tiene la ley, ¿no? Que de por sí la ley, por las circunstancias mismo, pues no puede prever ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, como que la doctrina va dándole cuerpo, va dándole forma a la ley y ahí vamos pues complementando, ¿no? Y vamos verdaderamente armando un ordenamiento jurídico, ¿sí? Asimismo está la jurisprudencia. Daira, ¿qué es la jurisprudencia? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Bueno, la jurisprudencia se basa en cuando algo escrito, algo, jurisprudencia, No le escucho lo bien, toma Daira. Parece que es un problema de su para audio. ser aplicado. No le escuché bien. ¿Se ¿Tiene algún escucha? problema con el audio? Parece que se le entrecorta el internet, ¿ya? Tranquila. Esperemos que pueda solucionarlo y más adelante le molesto, ¿ya? Muchas gracias. Aló. Aló. A ver. La jurisprudencia es el resultado, ¿no?, de la aplicación de las normas que se plasman en sentencias o en resoluciones judiciales que tienen una línea similar, ¿no?, que ha sido resuelta en casos análogos, ¿no? Y pues que corresponden dentro de un determinado ordenamiento jurídico, ¿no? Aquí quienes emiten jurisprudencia son los órganos de cierre, las cortes superiores, los órganos de cierre. Como ya habíamos visto, pues es la Corte Constitucional que emitirá pues sentencias que constituyen jurisprudencia obligatoria en materia constitucional y por su parte la Corte Nacional, quien también es órgano de cierre y que emite pues jurisprudencia respecto de materias
de legalidad, ¿no? De leyes en general, ¿sí? Entonces, eso constituye jurisprudencia. O sea, también estos ejercicios de aplicación que realizan los jueces de las altas cortes, pues constituyen también fuentes del derecho, fuentes formales porque terminan siendo escritas y pues también contribuyen a llenar esos vacíos de la ley, ¿no? Aquí tenemos un tema un poco discrepante, no soy muy partidaria, pero bueno, consta como fuente del derecho la costumbre, ¿sí? En nuestro sistema es un poquito complejo cómo adaptamos la costumbre, ¿sí? El mismo Código Civil, el artículo 2 del Código Civil, nos dice pues que la costumbre se constituye fuente de derecho siempre y cuando la ley se refiera a ella. Es decir, que si tengo una norma jurídica que me mande a considerar la costumbre del lugar, la costumbre del tiempo, de la circunstancia, pues puedo de esa manera aplicar, ¿sí? Se ve mucho en derecho civil, por ejemplo, en temas de caminos, en temas de servidumbres, en temas de situaciones vecinales, pues hace referencia en ciertas circunstancias a que se aplique la costumbre del lugar, ¿ya? En ese caso, pues nos remite la misma ley a entender la costumbre, ¿sí? Pero yo les digo, hay una crítica ahí y no comparto mucho esa situación porque nuestro sistema occidental positivista, pues nos manda a que la norma esté escrita, ¿no? O sea una fuente material o sea una fuente formal, pero que conste pues escrita y detallada, justamente pues como garantía de la seguridad jurídica, ¿no? A diferencia de lo que sucede pues en los sistemas anglosajones determinados, denominados, si es que alguna vez han podido leer, en esta materia, es la cuestión del common law, ¿no? La ley del lugar, la ley común, en donde pues la base del derecho, la fuente del derecho, por ejemplo en los Estados Unidos, si bien tienen su constitución, tienen ciertas normas, pues vale mucho la costumbre del lugar, ¿sí? Incluso la forma en cómo están estructuradas las cortes, los jurados, que son ciudadanos propios del lugar, pues de alguna manera esto se configura pues como una situación en que no es tan estricto el hecho de que esté escrita la norma, ¿no? Sino que se basan en las cuestiones de la jurisprudencia, se basan en la jurisprudencia como fuente del derecho, pero también en el derecho común, por eso es el common law, ¿sí? Esto se basa en los sistemas anglosajones. Nosotros venimos de una herencia de un sistema romano, ¿sí? Que empieza a escribir las normas, que empieza a establecer las normas escritas y nos dice, por último, ¿saben qué? Ustedes no pueden salirse de estas normas, ¿ya? Por eso es que la costumbre está contemplada, pero tal vez en un sentido igual, positivista, remitido al tema de que primero tengo que observar lo que me dice la ley y si la ley me permite remitirme a la costumbre, lo hago. Caso contrario, pues en este sentido no aplica la cuestión de la costumbre, ¿no? Muchos han de haber escuchado el aforismo de la costumbre es ley. Entonces, definitivamente en un sistema como el nuestro, pues no aplica ese aforismo, ¿no? Porque tenemos otro tipo de construcción para las normas y justamente garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Gabriela me pregunta el concepto de doctrina, con todo gusto. El concepto de doctrina, pues, son los estudios, ¿no? Son los estudios que hacen los expertos, los jurisconsultos, los que se dedican a, pues, digamos, a dar contenido a los derechos, a criticar muchas veces pues las formas en las que los jueces resuelven. Entonces en sí son los expertos, los jurisconsultos pues que se dedican a desarrollar investigaciones, a desarrollar textos, a desarrollar libros relativos pues a determinado objeto de estudio, ¿no? Esa es la doctrina, constituye fuente del derecho, pero como les digo, para complementar lo que tal vez la ley o la jurisprudencia no lo hayan realizado, ¿sí? Perfecto. Eso es en cuanto a fuentes del derecho, ¿ya? Así funcionan las fuentes del derecho en nuestro país, ¿sí? Como les digo, nosotros tenemos un sistema romano heredado que todas las normas, pues, lo ideal es que estén escritas, ¿sí? Por eso es que la Constitución tal vez rompe un poco esto
Y es ahí cuando venimos tanto como funcionarios públicos, como funcionarios judiciales, como mismos ciudadanos, pues cómo es que se aplica directamente un derecho o una norma que no está tan desarrollada, ¿no? Por eso es que se lo denomina como una fuente material, ¿no? O sea, más o menos la Constitución, digamos, viene a ser como la fuente de inspiración para que las otras normas pues vayan concretizándose, ¿sí? Vayan materializándose. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la jurisprudencia y la doctrina? La jurisprudencia, pues, la dictan los jueces. Como les digo, la jurisprudencia es única y exclusivamente de las altas cortes, ¿sí? En nuestro caso, las altas cortes, la Corte Nacional de Justicia en temas legales, en temas de leyes, y la Corte Constitucional, pues, en temas constitucionales, ¿sí? Solamente esos dos órganos emiten jurisprudencia. Y la doctrina, pues, no tiene fuerza vinculante, no es obligatoria, son simplemente, pues, digamos, preceptos, son simplemente desarrollos, son fuentes de consulta, pues, para complementar el tema del desarrollo en casos difíciles, ¿no? En casos que no estén completos, en casos en los que, pues, haga falta algún otro contenido, algún otro criterio, ¿sí? Doctora, ¿también podríamos considerar como fuente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, perfecto, muy buena acotación. ¿Por qué, Tamia? ¿Por qué podemos considerarle como fuente? Porque es No a la alta- Corte propiamente, ¿no? Sino a las sentencias, a los dictámenes o a las sí, observaciones, ¿no? ¿Por qué? porque son sentencias que emanan de, podríamos decir, tribunales o jueces de alta, ay, se me fue la palabra, de alta, se me fue la palabra. Tranquila. Vamos primero ubicándonos, ¿ya? O sea, más allá de que sean, digamos, un órgano, un super órgano, ¿no? Porque incluso es extra territorial, va al hecho, pues, de que acuérdense la cláusula abierta de la Constitución y el bloque de Constitución. Ah, sí, también, sí, sí. Entonces ellos nos dicen que no debemos meternos en nuestro cajoncito de aquí, de Ecuador no salgo y la Constitución me dice todo. Entonces me dice, hay cuestiones pues que cuando se tratan de derechos humanos e incluso de derechos derivados de la persona humana, o sea, tanta es la progresividad, ¿no? O sea, que dice, no me voy a petrificar aquí, sino que puede pasar cualquier cosa al futuro. Entonces toma como vinculante, toma como parte del ordenamiento jurídico justamente a las sentencias y dictámenes, por ejemplo, de la Corte Interamericana, como bien lo dice también, ¿no? Esta se constituye en una fuente material, ¿no? No está escrita, no está determinada en el derecho, pero por, digamos, relación con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad, pues pasa a formar parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿sí? Pero está bien, Tami, está bien. Es Alzada parte... era la palabra que no me acordaba, pero no sería alzada. Alzada era la palabra que no me acordaba, pero también está mal, porque alzada sería... Sí, pues, Esa era la palabra que no me acordaba. listo, está bien, vamos por ahí. Ok. A ver, me preguntan algo más. Anthony, no le entiendo. Anthony, Doctora, dígame. tenía entendido como fuentes materiales del derecho a las entidades o los organismos eh, que, que están dentro de la Constitución, por ejemplo, la Asamblea, la Corte Constitucional. No le entiendo. O sea, tenía entendido por fuentes materiales que eran, o sea, entidades u organismos. A ver, lo que pasa es que la Constitución, acuérdese que la misma Constitución pues nos dice exactamente qué organismos tienen potestad de crear normas, ¿no? Entonces, por eso son fuentes materiales, ¿ya? Entonces, si es que usted me Pero, dice que una ordenanza, una resolución de un consejo, cualquier entidad pública es una fuente material, pues sí, todas parten de la Constitución. Ujú.
Lo base sería la Constitución. La base es la Constitución, ¿sí? Pero la Asamblea... Lo que dice pero la Constitución. sí, lo que dice la Constitución. Pero la Asamblea Nacional, entendámoslo ahí sí como una fuente puramente formal, ¿no? ¿Por qué? Porque emite las leyes propiamente determinado como el concepto de ley, ¿no? De normas, de reglas. Entonces, eso es potestad de la Asamblea, ¿sí? Entonces, por eso hay que separarle un poquito. Por eso yo les dejo general el tema de la Constitución, ¿no? De cómo la Constitución, pues, incluso delega ciertas potestades para ir desarrollando los derechos, ¿sí? A través de justamente sus organismos, sus entidades, ¿ya? Pero no nos confundamos con el tema de la Asamblea Nacional como emisora directa de normas positivas, de leyes propiamente, ¿sí? O sea, ley en el sentido formal, porque a la final muchas veces confundimos y hablamos de las leyes en general, ¿no? Pero la ley en sentido estricto, pues es la que emana del órgano legislativo. ¿Ok? Gracias. ¿Claros? Listo. Tenía otra preguntita por aquí. Entre fuente formal y material. La fuente formal, me parece que Liz entró después de lo que explicamos eso, no hay problema. Fuente formal, pues es la que, digamos, es la que está escrita, para que no se confunda mucho, es la que está propiamente materializada, ¿no? O sea, ya es la que aterriza y ya la que tiene tal vez un poco más de desarrollo, de aplicabilidad directa, ¿no? Mientras que la material, digamos, como les decía, es el tema de la Constitución, que sirve como fuente de inspiración, ¿no? Entonces, un poco más abstracta el tema de la fuente material, ¿no? A pesar de que, digamos, pues es justamente la que condensa todos los derechos, ¿no? Es la que nos dice, pues, estos son derechos, estos tienen que aplicarse, ¿no? Pero la fuente formal ya propiamente, digamos, es la que ya materializa, ya condensa, ya es la que, pues, va desarrollando en el día a día, ya es la que ya se aplica de manera directa, ¿sí? Doctora, Ya, dígame, Tania. yo he escuchado bastante de un Andrés Bello, pero no tengo claro quién es ni... de Ya, dónde- Andrés Bello. Bueno, él es el creador del Código Civil chileno, ¿no? Él toma, digamos, hereda a Latinoamérica el tema del Código Napoleónico. Por eso digo, nosotros tenemos, o sea, vamos heredando nosotros, ¿no? Pero él es, digamos, el que crea el Código Civil chileno y es la base directa para la creación del Código Civil ecuatoriano, ¿sí? Entonces, cuando escuchen a Andrés Bello, pues es el Código Civil. Prácticamente es nuestro Código Civil, ¿no? Porque el Código ecuatoriano se inspiró en el Código Civil chileno de Andrés Bello. Ajá. Vamos con este tema de, me estaba preguntando, fuentes positivas. Entre fuente formal y fuente formal. Ya, las fuentes positivas, pues justamente es, cuando yo les hable de positivismo, ya vamos a ver más adelante, positivismo está escrito, eso es todo, ¿ya? Ahorita no nos confundamos más para ver más adelante las teorías jus positivistas y jus naturalistas, ¿ya? Pero cuando ustedes escuchen el positivismo, es que está normado, es que está escrito, ¿sí? O sea, hay un documento, hay un código en donde nosotros leemos, ¿no? Y justamente ese es nuestro sistema jurídico romano, ¿no? Que está escrita la norma, a diferencia del sistema anglosajón americano, en este caso, bueno, más cercano, en nuestro caso, Estados Unidos, pues en el common law, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Nuestro sistema es un sistema escrito, un sistema positivo. Cuando hablen de positivismo, pues es el sistema escrito, ¿ya? No se vayan a olvidar de esos términos. Entonces, por eso ahora sí vamos a ir con las teorías del derecho, justamente, ¿no? Aquí viene un poco de filosofía, no es feo, no es difícil, es cuestión de entender los términos, nada más, ¿ya? Cuando hablamos, por eso yo le decía a Tamia, no me hable todavía de normas, hablemos de derecho. ¿Qué es derecho? Pues es el conjunto de normas justamente que se crean para reglar la conducta del ser humano, ¿no? Esa es la idea del derecho en general, ¿no? Establecer ciertos parámetros de conducta para que nosotros, los ciudadanos, pues no nos salgamos del tema de legalidad, ¿no? No cometamos actos que vayan en contra de las normas o pues nos comportemos de una manera pues específica, ¿no? Justamente aquí viene el jus naturalismo. O sea, ¿sí? Aquí vamos a ver de dónde igual emana esa idea de crear el derecho, ¿ya? ¿De dónde viene esa, a quién se le ocurrió esto de que hay derecho, de por qué hay derecho, de por qué tenemos derecho, ¿sí? Entonces hay dos corrientes filosóficas grandes respecto a de dónde nace el derecho, ¿sí? Estas son las dos teorías de dónde nace el derecho.
Y es primero el justnaturalismo. El justnaturalismo, de modo general, nos dice pues que nosotros, los seres humanos, tenemos derechos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿sí? Seres humanos, individuos de la especie humana, pues que eso es motivo suficiente pues para ser considerados sujetos de derecho, para que el derecho, digamos, nazca propiamente de nosotros, ¿no? O sea, no hay una fuente, digamos, de otro lado, o sea, no va al lado de que esté escrito, ¿no? Que no hace falta que a mí me reconozcan un derecho a la dignidad, cuando yo por mí misma, por el hecho mismo de ser humano, por el mismo hecho de tener una identificación, una presencia física en el universo, pues yo estoy, digamos, cubierta de derechos, ¿sí? Entonces, la teoría del justnaturalismo, pues dice que de donde emana el derecho es del propio ser humano, ¿ya? No hay dónde perderse. En estas teorías hay dos divisiones, ¿ya? Hay dos situaciones en donde muchos doctrinarios justamente han tratado, digamos, de tender su posicionamiento, ¿sí? Aquí está el justnaturalismo teológico. ¿Cómo lo dice? Pues viene de teos, ¿no? Dios, la creencia, el estudio de Dios. Y aquí lo que vamos es a ver que dice, ok, nace del ser humano, pero encima del ser humano hay un Dios creador que le dota de ese estatuto de ser humano y por eso tiene derecho, ¿ya? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pues obviamente personas dedicadas al clero, catolicismo, son, digamos, filósofos, estudiosos, pues quienes defendían esta teoría, ¿no? Del justnaturalismo, pero de corte teológico, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos los derechos propios por ser seres humanos, pero arriba hay una situación, pues, que nos norma, que nos regla y que es Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea del justnaturalismo teológico. Por otra parte, hay otros pensadores quienes defienden el justnaturalismo racional, ¿sí? En este caso, pues, niegan totalmente el tema de la existencia de Dios como base para poder considerar a una persona inherente a tener derechos propios, ¿no? O sea, igual estamos en el justnaturalismo. Pero en este justnaturalismo racional dice, es el mismo ser humano, pues, el que sus formas de conducta, ¿no? Es el mismo ser humano, el mismo grupo de seres humanos quienes se ponen de acuerdo para determinar qué conducta debe o no debe ser aplicada para el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Ahí parten teorías como, por ejemplo, el tema del contrato social, ¿no? Donde, digamos, todos los individuos nos agrupamos, pues, para ponernos la misma condición normativa y saber, pues, qué está prohibido, qué está permitido, qué debo y qué no debo hacer, ¿no? Entonces dice que ahí el justnaturalismo existe el derecho, existe el tema de que los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos los derechos propios ya al momento de nacer, que no necesitamos ningún reconocimiento, pero que somos nosotros mismos, pues, quienes encaminamos esa voluntad individual y colectivamente para, pues, establecer el orden social, ¿sí? Ese es el justnaturalismo, con dos corrientes, dos vertientes, la teológica y la racional, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Jessica, sí, o sea, es un tema dogmático, ¿no? O sea, si la fe es la que cree, pero el tema es cómo han venido, digamos, los doctrinarios, los expertos, los filósofos, pues desagregando estos temas, ¿no? O sea, es la discusión filosófica, ¿no? Que queda simplemente, para mi criterio, es Dios quienes nos crea y quienes nos dota de esa capacidad humana para adquirir derechos. En cambio, los otros dicen, no, no es Dios, o sea, somos nosotros mismos decidimos qué debemos, qué no debemos hacer en conjunto, en sociedad o individualmente, ¿ya? ¿Estamos claros con el justnaturalismo? ¿No? ¿Sí? Perfecto. ¿Quién es el máximo representante en el justnaturalismo en la corriente del racional? Me parece que sabe, no. Hegel, tenemos algunos, espérame un momentito. Ya le digo. Sí, porque en el justnaturalismo, en la teología, en la
corriente teológica de San Agustín de Aquino, ¿no es cierto? O sea, no creo que le lleguen a preguntar eso, pero si vamos a curiosidad. ¿Ya? Sí, dice que preguntan, doctorita, quiénes son los representantes del Youth Natural. No. Sí, Ambrosio creo que es uno. porque en la universidad son amantes del Kelsen. Va a tener un as bajo la manga, Doc. Ah, es el as bajo la manga, ya, chévere. No, no hay problema, de hecho lo tengo aquí, no se preocupen, déjenme verle por Pero Ambrosio. mucho de El valor cáncer. agregado. Es Kensel uno de esos, ¿no? Justamente por eso viene el tema de la pirámide, ¿no? Pero me parece que hay alguien más, no sé si es Savigny, pero, a ver, va. Montesquieu es por el tema incluso de lo que les decía también, ¿no? De la racionalidad. A ver. Permítanme un ratito ver el apunte, que yo lo tenía por aquí. Yo, la verdad, créanme que no les tomo mucho en cuenta a los autores tan antiguos, porque la verdad son cosas que ya no se tratan, ¿no? Ahora tenemos ya un poco más contemporáneos, pero si me dicen que les están preguntando, pues con mucho gusto lo vemos. Lo que pasa, doctorita, es que como nuestra universidad es católica, ¿Es entonces, claro, Ah, eso no sabía. entonces Cierto que les dan salimos de teología. abogados y de monjitas. Sí, me acuerdo que les daban teologías. Sí, me acuerdo que mi papi recibía en algún momento esa. Ya no es católica, es laica la universidad, para su conocimiento, mis estimados amigos docentes. ¿Ah, sí? ¿Ya no? Yo no sabía, yo hasta ahora veo que sale universidad ¿Dónde es laica? particular, católica particular de Loja, así se llama. Yo estudié en el Técnica particular, ¿no es? colegio técnico ahí, anteriormente, que es de la misma universidad, pero ya no es laica ahora. No sé, yo hice un trabajo, compañero, en donde que me mandaron a cambiar eso mismo, pero yo puse Universidad Técnica Particular de Loja, pero después me mandaron a cambiar y me dijeron que tengo que poner católica. Católica es, En no es los- laica, es En católica. las guías, compañeritos, en las guías dice Universidad Católica de Loja. La Ajá. Universidad Católica de Loja dicen las guías. Oirán misa los domingos, compañeros, ¿qué pasa? Sí, Como pregunta de grado Tengo puede aquí. ser los 7 pecados capitales. por favor. Una apuesta que ya no es católica. Y si no puede, dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No estudié. No Sí, pasé. si no fuera católica, no invitar a los domingos a misa. Claro. Ah, les invitan a misa. Sí, siempre mandan los enlaces a la misa del To- domingo. Todos los domingos. Sí. Ah, ahora es por Zoom, pues las misas. No le tengo a la mano, solo me aparece el Santo Tomás de Aquino. Y créanme que son derecho civil de cuando Mira, yo del teológico, desde lo que nos enseñaron, está Platón, Aristóteles, Santo Tomás de claro. No, o sea, pero no están atrás, ¿no? Ay, es que si nos vamos a meter en tanta cosa de filosofía pura, pues Es que desde ahí nos enseñaron. sí. Ya. Solo un representante debe ser. Ya vamos a hacer de ver. Kensel, ya, abrácele al Kensel. Kelsen. Kelsen es la base. Ustedes escucharon cómo ellos Pero hacen. él es Lo que positivista. pasa es que a nosotros nos hacen con un afán, nos enseñan al Kelsen. Entonces, Pero compañeros, no Kelsen se es- confundan, Kelsen es de El Kelsen es positivismo. positivista. Él dice que la norma es válida solo si está escrita y plasmada en un cuerpo legal. Ajá. Y un naturalismo racional tienen a Hobbes, Spinoza, Grocio Tiene a Hobbes, tiene a Hobbes. Grocio, de Grocio he escuchado, sí. Sí, tienen a Hobbes, porque A Hobbes dice que el hombre es egoísta y malo, y él dice que el derecho natural solo tiene un valor como una mera norma moral. Ellos son del racional, junto con Spinoza, con Grocio, que es el más importante, porque él distingue el derecho natural del voluntario. ajá. Y eso sí Pero es importante. el racional que va no con el confundamos. voluntario, Soledad. Verán que si ya nos Sí, vamos a porque- filosofar, no vamos a acabar aquí.
Solo esa partecita nomás, profe, porque dice que, según dice que distingue el derecho natural del voluntario, porque el derecho va según la voluntad del legislador. Yo les sugiero que pongamos los que nos tomaron en los exámenes, que los que más nos pusieron fue Kant y Grocio, sobre estos de aquí. Esos son los Y principales sobre el que debemos saber. Aquino y el otro curita que se me fue el nombre son de la... Soledad, pero Keynes en ningún momento niega la validez del derecho connatural, ¿no? Por eso él ubica en la cúspide de su pirámide, pues, la Constitución, ¿no? Y reconoce, de hecho, pues, que hay deberes, que hay derechos superiores a los que están escritos, ¿no? Obviamente, él dice, ¿no? Que la norma tiene que estar escrita, incluso la constitucional, pero no desconoce al 100% el tema de que surja un derecho natural, ¿sí? Pero sí, me parece tal vez Grocio. Actualmente tenemos otros, por eso yo no me baso mucho en eso. Es Norberto Bobbio, él puede ser un tema racionalista, ¿no? Yo ahora estoy un poco de las teorías modernas, ¿ya? Pero me parece lógico lo que dice Andrea, ¿sí? En temas de filosofía, tal vez si es que ustedes ya han dado y tienen una línea, porque es discutible, entonces más bien tómenlos a esos autores, ¿sí? Pero lo que quiero que me queden claro ustedes es el concepto que yo les estoy tal vez sugiriendo respecto de lo que es el derecho natural, ¿no? El justnaturalismo. ¿Sí? Bueno. Ya, perfecto. Si quieren, igual después yo les hago un cuadrito, ¿ya? Como siempre les pongo, tales representantes, ¿sí? Ya un poco más específico. Pero vamos avanzando, ¿sí? Porque si no, de verdad nos vamos a quedar aquí. Yo odio filosofía. Ay. Yo creo que es la materia más... Sí. Pero hay que entenderla. Por eso les estoy dando en pastilla. Créanme que les estoy dando en pastilla, ¿ya? Positivismo, no hay donde perderse, el derecho escrito, el derecho normativo, como decía Soledad, muchos creen pues que si el derecho no está escrito, pues simplemente no existe, ¿no? Es totalmente contrario al tema del derecho, el justnaturalismo, incluso las fuentes materiales, como vemos la cuestión de la Constitución, que la Constitución nos deja justamente esa cláusula abierta, ¿no? Que nos dice, no nos limitemos a todo lo que está escrito. Abramos un poquito la mente, abramos un poquito el horizonte, incluso salgamos de las fronteras nacionales y tomemos pues criterios contenidos desde otros lados, ¿no? Entonces, este positivismo, digamos, se petrifica tanto al tema de que si no existe la norma creada, la norma establecida, la norma formalmente existente, ¿sí? O sea, que la norma sea emitida por el órgano competente, que sea publicada en el registro oficial, que rija para el futuro, pues definitivamente si no cumple con esas características internas y externas, tanto en su formación como en su contenido, pues no puede reconocer otro tipo de norma. ¿Ya? Para ellos no existe el tema del justnaturalismo. Siempre hay en este tema de corrientes, digamos, medias tintas, ¿no? O sea, hay unos que toman de una y toman de otra y se quedan en el medio, ¿no? Pero las dos corrientes opuestas, pues, es el justnaturalismo y el justpositivismo. Justnaturalismo, no hace falta que el derecho esté escrito, pues porque emana de la propia dignidad del ser humano, ¿sí? Y en el justpositivismo, para que exista el derecho, tiene que estar escrito. Para que sea reconocido el derecho, tiene que estar escrito, ¿ya? Nuestro sistema ecuatoriano, como vemos, pues, se basa de los dos. ¿Ya? Porque todavía sigue siendo legalista, pero ya ahora con la Constitución se da un tinte de hiperconstitucionalismo, pues que termina abarcando todas las esferas de la vida pública y privada, ¿sí? ¿Estamos claros con el tema de justpositivismo y justnaturalismo? No, Doc, nuevamente, No, a ver, ¿qué no entiende usted misma? ¿Qué no entiende? Todo, la verdad, o sea, se me contraponen temas y todo, no sé por qué es el derecho, o sea, el derecho escrito es el que está dentro de la normativa, como decía. Perfecto, ya, perfecto. ¿Y el normativismo cuál es? Es ese mismo, o sea, está escrito en una norma. Ya, y esto ayuda a la parte social que está dentro de sí, a la cual ayuda a arreglar la conducta, ¿no? O sea, en los dos derechos
buscan normar la conducta, ¿no? Buscan, digamos, vivir en sociedad, ¿no? Sin que haya conflicto social, ¿ya? Pero el justnaturalismo dice, no hace falta que esté escrito, no hace falta, digamos, que sea escrito para que a mí me reconozcan, o sea, no hace falta que llegue un órgano, una asamblea para establecer los derechos y que a mí recién me empiecen a reconocer como persona prácticamente, como ser humano. Por eso es que la esencia de los derechos humanos pues basa justamente en el tema de la dignidad del ser humano, ¿no? De la existencia del ser humano, de la naturaleza del ser humano, que ya por sí, desde el momento en el que nace, sin que tal vez tenga todavía derechos civiles, derechos de su nombre, derechos a ser reconocido como ciudadano, pues ya es parte, ya ocupa un lugar en el espacio, en el mundo, en el universo, y solo a partir de ello ya tienen que reconocerse todos los derechos que son inherentes al ser humano, ¿no? A la vida, a la libertad, derechos humanos propiamente, ¿no? O sea, los más básicos, los más elementales. A eso es el justnaturalismo. Como bien lo dice el justpositivismo, pues primero tengo que escribir para que me reconozca, ¿sí? Entonces no funciona de esa manera. Denme un segundito nada más, por favor. Mil disculpas. Mil disculpas. A ver, Joana, estaba con usted. Sí. ¿Más claros o seguimos perdidos? Estoy un poco más claro, sí, pero tengo que leer algo más. Porque sí estoy un poco, o sea, nunca me gustó esa materia, doctora. Yo creo que esa materia pasé ya creo que arañando y nunca sí. le pude. Es complejo y nunca uno acaba de estudiar, ¿no? Pero solamente tengámosle claro los conceptos, ¿ya? Ahorita tengámosle claro. Ya lo sé, ya tengo bien. Perfecto. No nos perdamos más, ¿sí? Entonces estamos ahí. Vamos avanzando. Ahora sí vamos con la primera y más importante fuente formal, fuente positiva, fuente escrita, fuente de la que nacen y emanan todos los derechos, ¿no? Y que justamente ya es la materialización, o sea, ya existe, ya se hace tan formal, tan existente en la realidad jurídica, en el ordenamiento jurídico, pues que ya hace su efecto, ¿no? De ser mandatoria, de ser prohibitiva y de ser permisiva, ¿ya? Esto es lo primero que nos enseñan a nosotros cuando empezamos a estudiar derecho. ¿Cuál es el concepto de ley? Andrea, según el Código Civil, ¿cuál es el concepto de ley? Es la expresión de la voluntad soberana que permite, prohíbe, a ver, que emana, prohíbe y permite. Sí, perfecto. Bueno. ¿Por qué será declaración de la voluntad soberana? ¿Perdón? ¿Por qué será declaración de la voluntad soberana? ¿A qué se refiere con eso? Porque la constituye la asamblea y la asamblea, o sea, la soberanía está en el pueblo y nosotros transferimos eso a nuestros mandantes. Y al haber escogido nosotros nuestros asambleístas y los asambleístas hacen la ley, entonces es por eso. Perfecto, está legitimada, ¿ya? Eso se llama legitimación democrática. No me cierre el micrófono que le voy a seguir preguntando a usted. Ya. ¿Qué nos dice que es manifestada en la forma prescrita por la Constitución? ¿A qué se referirá? Que está normada. Ya, ok, que está normada, sí. O sea que para crear una ley hay un proceso formal, ¿verdad? O sea, no es que de la noche a la mañana a la Asamblea se le ocurre poner tal ley y pues simplemente la publica, ¿no? O sea, hay un trámite un poco incluso engorroso, un poco complejo para crear una norma, ¿no? Entonces eso se llama el contenido propiamente formal de la norma, ¿ya? Cómo la norma nace solemnemente, o sea, cumpliendo todos esos pasos, cumpliendo todos esos requisitos, pues para nacer como una ley. ¿Sí? A eso se refiere como está prescrita en la Constitución, porque la Constitución nos da justamente el tema de cómo debe crearse una ley, ¿ya?
Manuel, en el caso de la justicia indígena justamente es un asterisco aparte del sistema positivo, pues que rompe con la unidad judicial del país, reconoce el pluralismo jurídico y en caso de la justicia indígena pues es un derecho consuetudinario, ¿no? Es un derecho no escrito, es un derecho que se abstrae totalmente del positivismo, de la estructura del Estado ecuatoriano normal, digamos así, ¿ya? La justicia indígena pues es basada meramente en sus costumbres e incluso vemos que hay bastante variedad de modos en cómo la justicia indígena aplica su derecho consuetudinario respecto a su cultura, respecto al lugar en donde se ubican. Entonces hay bastante cosmovisión respecto a la cultura indígena y pues a la forma de aplicar el derecho, ¿no? Por eso le digo, eso es aparte de lo que estamos dentro del Estado formal, ¿no? Obviamente la Constitución termina reconociéndoles a ellos, dentro de sus formas de organización, pues el tema del derecho, ¿sí? Vamos, Andrea. ¿Por qué será mandatoria la ley? Porque tiene normas que disponen a hacer algo, como por ejemplo, el tema de pagar nuestros impuestos en el Código Tributario. Perfecto. ¿Por qué son prohibitivas? Porque dice que no tenemos que hacerlas, como por ejemplo el COIP. Perfecto. O si hacemos, tenemos una consecuencia jurídica. Muy bien, Andrea. ¿Y por qué son permisivas? Porque permite hacer algo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, como el matrimonio igualitario, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Le felicito. Vamos bien. Las leyes tienen una característica, ¿no? Al ser leyes son de carácter general, ¿sí? Obviamente norman determinados aspectos, ¿no? Pero no es que una ley me va a decir, señorita María Fernanda Viteri, usted tiene que hacer tal cosa, ¿no? Para eso habrá un acto administrativo, habrá una resolución, habrá ciertos temas normativos un poco más específicos, ¿ya? Pero la característica de la ley es que la ley es general, ¿no? Que se aplica para todos, en igualdad de condiciones, ¿no? Es importante, pues, parte de la seguridad jurídica, acuérdense, que las leyes sean públicas, claras y sean previas, ¿no? Parte de la seguridad jurídica, que sean públicas, es que se publiquen justamente, se publiciten en el registro oficial, ¿sí? El registro oficial, pues, es el diario donde se publican, digamos así, las normas, las leyes, ¿sí? De hecho, no solamente las leyes, ¿no? Sino todo acto de carácter normativo general, ¿ya? Entonces, en el registro oficial se publican esto y la idea es, pues, que una vez que esté publicado ahí, entren en vigencia, ¿ya? La parte de la vigencia de la ley, pues, hay que entenderla en todas sus dimensiones, ¿no? La regla general es que las normas, las leyes, rigen para lo venidero, ¿no? Para lo posterior. Parte también de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica nos dice que tienen que ser normas claras, previas y públicas, ¿no? Entonces tienen que ser previas a cualquier tema que yo vaya a hacer posteriormente. Justamente lo que veíamos, el tema de legalidad en norma general y de tipicidad en materia penal, ¿no? O sea, tiene que estar escrito antes de que yo haga o no haga determinada conducta, ¿sí? Entonces miren que ahorita en el tema de la ley estamos meramente en un positivismo que chuta, no nos deja movernos a ningún lado, ¿no? O sea, si la ley no me dice, pues no puedo hacer más allá de eso, ¿sí? Entonces, la idea de la ley es que rige para lo venidero. Esa es la regla general, ¿ya? Ese es el principio de irretroactividad de la ley. La ley rige para lo venidero. A excepción de temas de favorabilidad, en donde la ley puede regir al pasado, ¿no? El principio de irretroactividad basado en el principio de favorabilidad. En materia penal específicamente, más especialmente en temas sancionatorios, pues vemos que hay casos pues que se rompe este principio de irretroactividad, que normalmente la ley rige para el futuro, pero para existir algún beneficio, alguna favorabilidad a la parte débil de la relación jurídica, pues la ley, digamos, puede tomarse en retroactivo, ¿sí? Esa es una parte especial respecto de la vigencia de la ley. Otro tema también es que las leyes pueden decir una fecha específica en la que entren en vigencia, ¿no?
Eso pasó, por ejemplo, con el Código Orgánico Administrativo, me parece que con el COGEP también. Pero el Código Orgánico Administrativo decía que se publique en tal fecha, pero entra en vigencia un año después de la fecha de su publicación, ¿no? Entonces, por más de que esté escrita, todavía no está vigente, ¿sí? O sea, todavía no es parte específicamente del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no? Tiene ciertas necesidades del hacerlo así, por ejemplo, el tema de que más o menos vayámonos adaptando a los nuevos sistemas, a las nuevas propuestas que traen estas nuevas normas, pues, y por eso nos dan, digamos, ese espacio de tiempo para organizarnos hasta que ya venza ese espacio para la vigencia, para la entrada en vigencia, pues, y ahí sí empiece a regir. ¿Ya? Entonces, ese es el espacio o lo que tenemos que conocer respecto de la vigencia de la ley. ¿Ya? Acuérdense también, pues, que hay normas que rigen en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Hay leyes creadas tanto para el ámbito público y para el ámbito privado. Principios máximos. En derecho público, debo hacer solo lo que la ley me manda, basado en el principio de legalidad, ¿sí? Artículo 225 de la Constitución. No, perdón, 226 de la Constitución. ¿Sí? Es el principio de legalidad, que todos estamos obligados a hacer solamente lo que la ley nos manda. En derecho privado, puedo hacer todo excepto lo que la ley me prohíbe. ¿Sí? Principios generales del derecho público y del derecho privado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? ¿O estamos claros? Doctora, ¿puede repetir otra vez lo del derecho público, por favor? Con todo gusto, Gabriela. En el derecho público, por el principio de legalidad, justamente basados, acuérdense que ahorita estamos cuadrados diciendo que todo lo que está escrito es lo que vale, tenemos que hacer solamente lo que la ley nos manda, ¿ya? Entonces, usted, si es funcionaria pública, no puede hacer ni más ni menos. Tiene que hacer lo que la ley le dice. Y punto, ¿sí? Si es que usted, en cambio, está actuando en derecho privado, en una norma de derecho privado, usted tiene que hacer solamente, usted puede hacer todo menos lo que la ley le prohíbe, ¿ya? Entonces le deja abierto el espacio y solamente tiene que moverse hasta donde la ley le dice, cuidado, haga tal cosa. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ir en este momento, entonces, ya entendemos que hay derecho, ya entendemos pues que hay normas, ya entendemos de dónde emanan esas normas, ya entendemos en qué sistema normativo nos encontramos. Ahora vamos a ver pues que dentro de las normas, obviamente, son para regular la conducta de las personas, pero también para reconocer pues que esas personas se convierten en sujetos de derecho, ¿ya? Según la Constitución, María Fernanda, ¿quiénes eran sujetos de derecho? Buenas tardes, doctora ¿Cómo compañera. está, María Fernanda? Todos somos sujetos de derecho en cuanto a la Constitución. Ya, ¿quiénes, por ejemplo? Los niños, los adultos, ya. Las personas naturales, las personas jurídicas. Perfecto, ¿quién más? ¿De quién? La naturaleza. La naturaleza con su capacidad de como ser persona que es portadora de derechos, más no de obligaciones. Perfecto, ¿ya? Las colectividades también. Las colectividades, los pueblos. Los pueblos indígenas. Exacto, sí, no se vayan a olvidar eso. ¿Faltaron cuántos? Dos. No, 2. Listo, gracias. Entonces, la Constitución vemos, ¿no? Que en su derecho, en su concepción material, ¿no? En su concepción, digamos, amplia, dice que, pues, como decía María Fernanda, pues todos terminamos siendo sujetos de derechos, ¿no? Hasta la naturaleza. Pero en el derecho civil, en el derecho, digamos, romano, en el derecho tradicional, pues, nos consideran solamente a dos personas, ¿ya? Personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Toda persona es sujeto de derecho, ¿sí?
Pero no todo sujeto de derecho es persona. ¿Ok? ¿A qué nos referirá esta cuestión, Soledad? Buenas tardes, buenas noches, doctora y compañeros. Esto se refiere a, por ejemplo, en el caso de la naturaleza. La naturaleza es sujeto de derecho, pero no es una persona. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Justamente va por ese lado. Muy bien, Soledad. ¿Sí? Entonces, hay colectividades que no son personas, ¿no? Hay, la naturaleza mismo, pues, no constituye una persona, ¿no? Pero a la final son sujetos de derecho, ¿ya? La idea, pues, de que sea reconocido, digamos, que esta persona exista, ocupe un lugar en el tiempo, en el espacio, es pues para que tenga la relación o la capacidad de adquirir derechos, pero también de ser sujeto de obligaciones, ¿no? Esto sí es un tema que rompe un poco lo que dice la teoría general de los derechos y solamente reconoce el tema de los derechos, ¿no? O sea, muy positiva, ¿no? De que solamente tenemos derechos. Acuérdense que a cada derecho, pues, le conviene, le complementa la respectiva obligación, ¿no? Entonces, sujetos de derecho son todos los que tienen capacidad para contraer derechos y obligaciones, ¿sí? Dentro del Código Civil reconoce a las personas naturales o personas físicas y a las personas jurídicas, ¿ya? ¿Qué es un sujeto de derechos, entonces, Emilio? Dígame, por favor. ¿Quién es sujeto de derecho? ¿A qué se refiere el término sujeto de derecho? El sujeto de derecho nos referimos a aquel individuo, o en este caso, o bueno, aquel individuo de la especie humana, como se había manifestado, que tiene derechos, pero no solo de la especie humana, sino en este caso tenemos a la naturaleza, como habíamos hablado, y obviamente a algunos elementos dentro de por ejemplo, el COIP se reforma y le da igual, protege derechos de la fauna urbana, y entonces estamos hablando de que a estos sujetos se garantiza sus derechos y su bien jurídico, en este caso, como es la vida y la integridad física. Perfecto. Muy bien, Emilio, muy bien. Ya, vamos aquí en derecho civil específicamente, pues, a enfocarnos directamente en las personas naturales o físicas y las personas jurídicas, ¿ya? Gabriela Ortiz, ¿cuáles serán personas naturales o quiénes serán las personas naturales? Las personas naturales, como antes nombraron, los niños, la naturaleza. No. Sujeto a obligaciones, no. Serían los niños, las comunidades, los pueblos indígenas, las personas naturales en sí. Las personas físicas. A ver, vamos aclarando, Gabriela, no se me vaya a olvidar de esto, ya no se me va a perder aquí. Las personas naturales somos los seres humanos. Yeah. Ya, así de simple. Cuando le digan a usted persona natural o persona física, cualquier individuo de la especie humana. Nada más. Correcto. Listo, ¿ya? Pero tenemos derecho igual. ¿Perdón? Me preguntó cuáles son los sujetos que tenemos derecho. No, yo le dije cuáles son las personas naturales. Ah, ya, las personas naturales. Okay. Sí, ¿cuáles son las personas naturales? Somos los individuos de la especie humana, ¿no? Los seres humanos, ¿ya? No perdernos ahí, ¿ya? Y las personas jurídicas, ¿cuáles serán las personas jurídicas, Gabriela? Las personas jurídicas son todas las empresas privadas, consorcios creadas por... Son entidades. ¿Y las empresas y las instituciones públicas? Las instituciones públicas son creadas por ley, unas por ley y otras por norma. ¿Pero son personas jurídicas o no? Jurídicas, sí. Ya, entonces sabemos entonces a partir de su concepto, pues que existen personas jurídicas de derecho público y y privado. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos bien, Gabriel. Solamente no confundirse en los conceptos, ¿ya? Personas naturales como sujetos de derecho, ¿no? Como les decía, son individuos, somos los seres humanos en general, esos somos las personas naturales. El Código Civil, como les digo, es viejito, es antiguo,
totalmente descontextualizado, ¿no? Incluso de las nuevas teorías, y nos dice que somos individuos de la especie humana sin importar el sexo, la edad y la condición, ¿no? Hay una crítica ahí respecto a de que por qué tenía que hablarnos de estas categorías sospechosas, ¿no? O sea, simplemente bastaba con que diga cualquier individuo de la especie humana, pero tal vez al hacer esta clasificación, pues como que carece de sentido, ¿no? Porque sabemos que pues el hecho mismo de ser seres humanos tenemos igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, por eso les digo, viene de una tradición jurídica muy antigua, ¿ah? ¿Cuándo inicia la existencia de una persona? ¿Sí? Vamos a hablar de la existencia biológica y de la existencia legal propiamente, ¿sí? Para efectos nuestros legales propiamente, pues obviamente nos va a interesar mucho la parte de el inicio de la existencia legal de la persona. Pero por cuestiones de derechos humanos, incluso por normas que protegen pues al ser que está por nacer, vamos a ver que también importa el tema de la existencia biológica del ser, ¿ya? Entonces vamos a partir en dos circunstancias, ¿ya? Persona natural inicia con su existencia biológica y también tiene una existencia legal. La existencia biológica, digamos, de su etapa intrauterina, ¿no? O sea, cuando se está gestando. Y pues la existencia legal surge a partir de su vida extrauterina. ¿Estamos claros, ya? Nos dice, pues, que la existencia biológica, y esto es un tema científico, es un tema ya que sale del tema legal, nace a partir, pues, de la existencia de un embrión, ¿no? De la concepción, de la unión de los gametos masculino y femenino, ¿no? Cuando se produce, pues, la concepción, la existencia de un embrión, ¿ya? Emilio, ¿el que está por nacer es sujeto de derechos? El que está por nacer. El nasciturno, el no nacido. Sí, obviamente Sí, que sí, claro, tiene derechos desde su concepción. Pero no es persona. Pero la Constitución garantiza. Perfecto. Me está hablando de la existencia legal. Está bien lo que o me la existencia biológica. Sí, sí, Solo no, le pregunté si es que el nasciturno es sujeto. Sí tiene, obviamente es sujeto de derechos porque la Constitución, nuestra Constitución garantiza a la vida. a la persona desde el momento de su concepción. No a la persona, no a la persona. Ahí vamos a confundirnos, ¿ya? Garantiza el derecho a la vida y el cuidado desde la concepción, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de nasciturum, de no nacido, estamos hablando de un sujeto de derechos, ¿ya? Pero no estamos hablando de una persona todavía, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, sí, doctora. Sí, perfecto. Vamos por ahí, ¿ya? Repito, tenemos un principio de existencia biológica cuando estamos siendo concebidos por nuestra madre y tenemos un principio de existencia legal pues cuando ya salimos del útero materno, ¿sí? Cuando estamos dentro del útero materno, perdón que sea tan gráfica, nos llamamos nasciturums, no nacidos, el que está por nacer, ¿no? No somos personas todavía, pero sí somos sujetos de derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que me dice Emilio. La Constitución, la teoría de los derechos humanos mismo dice el tema de que se protege la vida y el cuidado desde la concepción, ¿no? A pesar de que todavía no somos personas, ya somos sujetos de derechos de índole humana, ¿no? O sea, vamos a tener un tipo de protección. Ahí nos protegen las leyes civiles, las leyes laborales, las leyes de la niñez y de la adolescencia, los derechos humanos, la Constitución, ¿ok? Entonces, todavía no tenemos el estatuto propiamente de persona, ¿no? De tener un nombre, de tener un número de cédula, de tener una existencia ya legal propiamente, pero ya el hecho mismo de estar siendo parte de la vida, pues nos convierte en sujetos de derecho y nos protegen desde la concepción, ¿ya? Por eso les decía, tenemos dos etapas, la intrauterina y la extrauterina. Intrauterina, no nacido, nasciturum, la persona que está por nacer, ¿ya? Extrauterina, la persona pues que ya fija su inicio como persona a partir del nacimiento, ¿ya?
nacimiento vivo y la separación completa de la madre, según la definición del Código Civil, fijan el principio legal de la existencia de la persona, ¿ya? Entonces, Emilio, ¿desde cuándo soy persona? Persona con el principio de la existencia legal, que quiere decir que cuando es separado completamente de la madre, es decir, cortado el cordón umbilical. Ya. ¿Usted cree que a partir del corte del cordón umbilical, pues, somos personas? No, tenemos la existencia legal, estaba hablando, pero obviamente yo le indicaba anteriormente, igual desde el momento de la concepción, por ser sujetos de derechos. No sé, doctora, ahí. Ya, espera, vamos a hablar una cosa ahí, ¿sí? Hay dos teorías aquí al respecto y el Código Civil nos dice, nosotros nos basamos en la tesis de la vitalidad, ¿sí? Que es pues que la persona nazca viva y sea separada completamente de la madre, ¿ya? Puede ser separada completamente de la madre y no necesariamente cortado el cordón, ¿no? Hay veces que no he leído, no entiendo exactamente cómo funciona ese tema. Por eso le decía yo, no necesariamente es el tema del corte del cordón umbilical. Puede salir con todo y placenta, tal vez, y está separado completamente de la madre y está vivo. Entonces, en ese sentido, pues ya cumplimos con los requisitos, digamos, para ser considerado persona, ¿sí? Pero vamos a suponer que justamente en el momento del parto, nace vivo y qué sé yo, se cae una parte del quirófano encima del niño que estaban tratando de separarle y muere. En ese caso, pues no existe todavía como persona, ¿sí? Porque no se cumplió el segundo requisito, que no fue separado completamente de su madre, ¿ok? Entonces, miren que son circunstancias que el Código Civil pues nos va dando ciertas pautas, ciertas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo existe una persona? Cuando nace vivo y es separada completamente de su madre, ¿ya? Entonces, no está atado, Emilio, específicamente al tema del corte del cordón umbilical, ¿no? Sino a la separación completa de la madre, ¿sí? Que pueda, digamos, ya no depender exactamente de la madre. Obviamente tenemos la idea, ¿no? De que es a través del cordón umbilical del tema de la alimentación y demás, ¿no? Pero está en estas circunstancias, ¿ya? Sí, doctora, pero igual sí leía estos artículos y bueno, en la segunda parte lo que nos dice el 60, por el mismo caso que usted indica, nace vivo, ¿verdad? O nace vivo, aún no es separado completamente nace, pero aún no es cortado el cordón umbilical, muere a los pocos segundos, nos indica que esta persona nunca existió. O sea, si no, pero ¿qué tal si nace, sí, nace vivo, le cortan el cordón umbilical y después de esto muere? Sí existió, aunque sea esos minutos, pero existió. La situación es que mientras no haya sido separado completamente de su madre, que es la cuestión que por eso le indicaba que se tiene que cortar el cordón umbilical, ahí se fija el principio de la existencia legal de una persona. Claro, por eso lo decía, no siempre está atado al tema del cordón umbilical, por eso digo, puede salir con todo y placenta tal vez y estar ya separado, ¿entiende? Ah, ya. Sí. Entonces no va solamente al hecho del corte. Con todo el útero. Entiendo por qué me explicaba eso, pero está bien. Doctora, una preguntita. No me preguntaron este tema, ¿no? Ya me confundí. Lo que pasa es que yo tenía entendido que, es decir, Paul, si es que gusta, puede explicarme. Perdón, Carmita, estaba leyendo los chats. Paul, explíqueme el tema que me está diciendo en el chat porque no lo entiendo. Pero déjeme acabar aquí con la compañera. Dígame, Carmita. Le manifestaba que ya me confundí con el tema del principio de la existencia biológica y pues también la existencia legal. Yo tenía entendido que al momento que nace, es decir, ya está fuera del útero, ya de lo que usted manifestaba, por ejemplo, la extrauterina. Al momento que sale del útero de la madre, ya es digamos, es un ser vivo y por lo tanto tiene derechos. Yo ya estaba confundida ahí con lo que usted explicaba o el compañero que decía de que... No le dije eso. Le dije que es persona. No le he dicho que no es...
Ya. Es importante tratar bien los términos, ¿sí? Ya, a ver. Importante. A ver, vamos. A ver, ¿puede ayudarme entonces explicándome? Cuando la persona todavía no nace. Ya. Claro, sí, está bien. Ya voy a explicarle, no hay problema, no hay problema. Ya, ok. Ok, creo que se me está recortando el internet. ¿Sí me escucha, Carmita? Sí, perfectamente. Ya, a ver, vamos con usted entonces. ¿Ya? Vamos a suponer, pues, que existe un concebido, ¿no? Ya. Está dentro del útero de la madre. No es persona. Y creo que por ahí va la pregunta de Paul. Me gustaría que participe, que me pregunte, pues para que pueda entenderme si es que algo no entiende y pues estar claros en el concepto, ¿no? Pero en ese momento la gestación o el estado gestacional, la vida intrauterina, pues se corresponde o se entiende que es una situación de derecho, es sujeto de derecho, pero todavía no tiene el estatuto de persona, ¿ya? Es un ser humano, innegablemente es un ser humano, ¿sí? Tiene derechos, es protegido por el tema de derechos humanos, por la misma Constitución ecuatoriana, por el Código Civil, por el Código Laboral, incluso, acuérdese, pues, del tema de la protección hacia la mujer embarazada, el tema de la niñez y adolescencia, pues, alimentos antes de que el ser humano nazca incluso. Entonces, mire que son temas de que se les reconoce sujetos de derecho desde que están en el vientre, ¿no? Desde que tienen esa existencia biológica. En el momento que nace vivo y ya es separado completamente de su madre, digamos que ya biológicamente no depende de su madre, en ese momento pues se fija la existencia legal de la persona, ¿ya? Entonces ya tiene su existencia legal, o sea, ya se convierte, digamos, en una en persona, o sea, propiamente es el término persona, ¿sí? Siempre ha sido ser humano, no deja de ser humano, pero para efectos del derecho, para ser sujeto de derechos ya un poco más específicos, más concretos, por ejemplo, respecto a recibir un nombre, a recibir un número de cédula, a su ciudadanía, a que se reconozca su filiación. Entonces ya en ese momento, pues desde que sale de la madre y nace vivo, pues ya existe como persona, ¿ya? Estamos... Ya, perfecto. ¿Y si nace muerto? Nunca existió. O sea, nunca existió para el derecho. O sea, no es que le van a dar una partida de nacimiento, no le van a dar un nombre, no le van a dar un número de cédula. O sea, para registro de persona, pues no tiene, ¿no? A ver, por decir, una prima dio a luz y nació su bebé. A los 9 meses nació muerto, ya. Pero, por ejemplo, el niño tuvo, por ejemplo, en este caso, en el registro civil, le dieron, por ejemplo, la partida de nacimiento. Y tiene un nombre. Depende. Supóngase nació vivo, vivió, qué sé yo, un segundo después de que fue separado de su madre, pues en ese segundo existe como persona. No, en este caso él murió en el vientre de la madre por una negligencia. En ese caso, pues no tiene que tener inscripción, porque usted para inscribir, ¿qué le piden? Yo no soy mamá, ¿no? Pero sé que les piden el certificado de nacido vivo, ¿no? Que lo extiende el médico. Entonces, ¿cómo van a darle un certificado de nacido vivo? Pues si ya en el vientre ya es, ¿cómo es? Muerte fetal. No sé a qué puede hacer, ¿no? Esas son cosas que escapan al derecho. Gracias. Sí, estamos claros en el concepto de cuándo inicia la vida, ¿no? Perdón, cuándo inicia la existencia, bueno, cuándo inicia la vida y cuándo inicia la existencia legal para el tema de derecho civil. ¿Ok? Sí, ya. Ok. Sí, perfecto, Carmita. Listo. Había antes una teoría, y justamente en lo que trata Carmita, ahora, como les digo, si nace y tiene un segundo de vida, obviamente nació vivo, se le separó completamente de la madre y tiene, ya, bueno, repongamos un segundo, vivió 10 minutos, ¿sí?
esos 10 minutos de vida le dio una existencia legal a ese niño, ¿sí? A esa persona. Antes había una teoría de que la persona tenía que sobrevivir 24 horas. ¿Sí? Esa era la teoría denominada de la viabilidad, ¿no? Esta es la teoría de la vitalidad, la inscripción del nacido vivo, ¿ya? Si nació vivo, se lo inscribe. Si nació muerto, pues no amerita una inscripción de eso, ¿ya? Entonces antes tenía que superar las 24 horas para que ahí sí, pues, sea inscrito, ¿sí? Entonces tenía un espacio de tiempo entre que como que es persona y no es persona, veamos si sobrevive, y ahí se le inscribe. Pero actualmente en el derecho civil, tal y como está establecido en nuestro código, tiene que nacer, ser separado completamente de su madre, pues, y en ese momento ya se reputa su existencia legal, ¿sí? Si es que no pasan esas dos condiciones, pues se va a considerar que el ser humano, ¿sí? Que el bebé nunca existió para efectos del derecho, ¿ya? Fin de la existencia legal de la persona. Entonces, como tiene la persona un estado, ¿no? Pues el ser humano tiene su existencia, digamos, desde que es concebido hasta que nace, pues termina su etapa intrauterina y empieza su etapa extrauterina, ¿no? Cuando ya nace como persona, ¿sí? Cuando ya existe como persona, ¿no? Pero esa existencia, pues obviamente, por el hecho de ser seres humanos, seres vivos, tiene su fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de la existencia de la persona? Cuando la persona deja de existir para efectos biológicos, incluso para efectos legales, es pues con la muerte de la persona, ¿no? La muerte, pues, es el tema de que la persona deja de tener su proceso biológico, ¿no? Que justamente es el funcionamiento de los órganos, de todos sus sistemas que le permiten justamente mantenerse vivo, ¿no? Entonces, cuando eso deja de funcionar, la persona fallece, la persona muere, y pues con su muerte se extingue, ¿no? Su existencia legal, ¿ya? Es importante estos términos, ¿no? Parece que estuviéramos estudiando cosas muy lógicas, muy obvias, pero es justamente la base de todo el tema del derecho civil, ¿no? Justamente para establecer, pues, cuestiones sucesorias, cuestiones registrales. Cuando nacemos, pues, como les decía yo, nos dan un nombre, nos dan un apellido, nos dan una identificación, nos dan un número de cédula, nos dan una partida de nacimiento, ¿sí? Realizamos actos jurídicos durante nuestra vida que igualmente se inscriben, ¿no? Cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando enviudamos y cuando morimos, ¿no? Nos extienden una partida de defunción. ¿No? ¿Quiénes van a heredar cuando yo fallezca, ¿no? Entonces, miren que todos estos temas es súper importante establecer, ¿no? Porque justamente a partir de ello es cuando nosotros vamos a determinar en qué casos, pues, existe o no existe determinado derecho, ¿ya? En la muerte tenemos un tema específico, un poco, no sé cómo decirlo, un poco grave, un poco gravoso, un poco complejo, pero que lo contempla el Código Civil, ¿no? Y es la muerte presunta, ¿sí? ¿Qué es una presunción? Anthony. Doctora. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué es una presunción? Una presunción, algo... No me diga algo. Una situación que no se puede afirmar con toda certeza. ¿Ya? Ya. Eso podríamos decir como presunción. Algo que no está 100% comprobado puede ser. Ok, muy bien, no está comprobado, ¿no? Entonces, anoten. La presunción es una ficción legal, ¿ya? Es una ficción legal a través de la cual se entiende, pues, que un hecho se encuentra probado, ¿no? O sea, se presume, como bien dicen, se entiende que eso es así, ¿ya? Como bien lo dice Anton, ¿sí?
Entonces es una ficción legal a través de la cual se establece que un hecho se entiende probado, ¿sí? ¿Para qué sirven las presunciones? Las presunciones nos sirven pues para establecer determinados efectos jurídicos, ¿ya? Yo les decía que hay presunciones de hecho y presunciones de derecho. Anthony, con usted mismo me quedo. ¿Qué es de hecho y qué es de derecho? Una presunción de hecho y una presunción de derecho. Presunción de hecho. Presunción de hecho podemos decir que es una situación que suponemos, o sea, no tenemos la plena certeza, suponemos que es así, ¿no? Perfecto. No tenemos ¿ya? la plena certeza. Y Exacto, ¿ya? Presunción de derecho podría ser que no tenemos los suficientes elementos probatorios, podría ser, para afirmar una situación. Como por ejemplo cuando yo presumo, bueno, no estamos en civil, pero cuando yo presumo que una persona está cometiendo un ilícito, pero no puedo afirmar. Esa es la presunción de inocencia, ¿es una presunción de hecho o de derecho? De derecho. Para mí sería de derecho. Perfecto. Es de derecho. Es de derecho porque no puedo rebatirle, ¿no? Obviamente después de un proceso puede ser declarado culpable, ¿no? Pero no está en duda su inocencia jamás, ¿no? Entonces por eso es una presunción de derecho, que la misma ley le dice no dudes respecto a la inocencia de esa persona. Por eso se convierte en una presunción de derecho. Las presunciones de hecho, en cambio, admiten prueba en contrario, o sea, se presume tal cosa, pero puede probar lo contrario, ¿no? Por eso es lo importante de las presunciones. Exactamente. ¿Para qué sirve la presunción? Me están preguntando. La presunción, pues, sirve como la facultad para establecer ciertas circunstancias jurídicas, ¿no? Para deducir un antecedente o una circunstancia. ¿Sí? Para eso sirven las presunciones, ¿ya? Por eso es que justamente vamos, gracias Anthony, vamos a hablar en esta parte de la muerte presunta, ¿no? O sea, hay cuestiones, pues, de que no tengo la certeza, justamente como lo decía Anthony, de, en este caso, la relación con la muerte de una persona, ¿sí? Necesito que se le declare muerto, pero no tengo la certeza de que está muerto, o sea, no hay la existencia material del cuerpo, ¿no? Que me diga, o sea, que me confirme, pues, que los signos vitales de esa persona ya no existen, ¿no? Y que por lo tanto no hay vida. Pero hay circunstancias, pues, que por A o B motivo una persona desaparece, ¿no? Que es muy común, pero que necesitamos, por efectos justamente de temas legales, de temas sucesorios especialmente, ¿no? Dar solución, digamos, a la no presencia de la persona físicamente en su entorno conocido, en su entorno natural, ¿no? Entonces, va a haber circunstancias que la ley nos permite, pues, presumir la muerte de una persona, ¿sí? Esta presunción de muerte, pues, como bien dice, presunción, no tengo la certeza de que en verdad está muerta, presumo que está muerta porque no aparece, pero puede que sea o puede que no sea, ¿no? Por eso es presunción. En términos castizos, puede que sea o puede que no sea, ¿no? Pero para este caso, pues, yo necesito que un juez me declare que esta persona se encuentra muerta, ¿no? O sea, rompe con lo que normalmente se hace, ¿no? Que esté el cuerpo muerto ahí, pues viene el médico, si fue un tema de enfermedad, pues certifica, si es medicina legal, pues le hacen la autopsia, pero a la final se extiende una partida de defunción, porque existe pues el cuerpo muerto ahí, ¿no? Y en este caso no existe el cuerpo muerto, no existe la materialidad para que pueda subsumirse en el hecho de la muerte, pero pues por necesidades jurídicas hace falta presumir la muerte de esa persona y que sea declarada
por parte del juez, ¿ya? ¿Quién es el juez que va a conocer esto? Miren ahorita la importancia de la competencia, ¿ya? Es competente para conocer sobre una solicitud de declaratoria de muerte presunta el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, ¿sí? Entonces vamos a suponer que había de hecho un profesor en la Universidad Central que le pasó eso, no me acuerdo el nombre, y era un experto en sucesiones, ¿sí? Él había salido a comprar algo en la tienda y nunca más. El doctor Bozano, me parece el nombre. Si han leído alguna vez Derecho Sucesorio, de él era este caso del doctor Bozano. Había salido a comprar no sé qué cosas y nunca más apareció, ¿no? Entonces al señor, o sea, hasta el sol de hoy no apareció, ¿no? Lo declararon presuntamente muerto, ¿no? Porque no aparecía, ¿no? Entonces, en estos casos, pues que la persona no aparece, se puede solicitar que un juez declare su muerte presunta, porque no tenemos la certeza, pero hay que tener ciertas características o ciertas condiciones, ¿ya? Primero, obviamente, si es que está desaparecido, pues tenemos que decir, pues que no sabemos en dónde está, ¿no? Que desapareció. Y también, pues, demostrar que se ha hecho todas las diligencias para buscarle, para investigar dónde se fue, qué sé yo, ahí vendrá el tema investigativo, la denuncia que se pone por desaparición, ¿no? Incluso creo que hay una policía especializada, ¿no? En personas desaparecidas. Bueno, supongamos que tenemos que hacer todas esas diligencias, ¿no? Y también, pues, desde que digamos, la última vez que fue visto, la última vez que supimos de esta persona, han transcurrido por lo menos 2 años, ¿no? Contados a partir, digamos, de la fecha en la que fue última vez visto, ¿sí? A esta persona hay que, digamos, también citarle, ¿no? Al desaparecido, al muerto presunto, ¿no? A ver si aparece. Entonces, dentro del proceso, o sea, aparte de que ya se han hecho todas las averiguaciones extraprocesalmente, dentro del proceso tiene que citárselo, como ya vimos en el COGEP, ¿no? Acuérdense cuáles eran las formas de citar en el COGEP. A través de personas, a través de boleta o a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, normalmente, como sabemos que está desaparecido, pues no vamos a poder ir a dejarle en persona. Por boletas, pues seguramente quien está pidiendo, pues es una persona que vive en su propio domicilio o es cercano a su domicilio, ¿no? Y sabemos que no está en su domicilio. Y pues, tercero, el tema del el anuncio a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, tal vez a partir de una publicación así ya dentro del proceso, qué sé yo, puede aparecer, ¿no? La cuestión es cumplir con esa solemnidad. Ya, entonces, en este caso, pues, cumplido con eso, con estos requisitos, puede solicitar cualquier persona que tenga interés en este tema. Como les digo, más es por temas incluso de derecho sucesorio, ¿no? Entonces, una vez declarada muerta la persona, pues ya vendrán. Justamente hay unas líneas especiales para eso, ¿no? Después de cierto tiempo de que, en efecto, ya se haya declarado la muerte presunta y a pesar de eso no aparece, pues ya se puede, digamos, hacer una posesión primero, digamos, provisional de los bienes y después ya una posesión definitiva, ¿ya? Pero esta justamente es la forma también de declarar muerta a una persona a través de la presunción sobre su muerte, pues porque ha desaparecido. El juez competente para conocer sobre la muerte presunta es el juez del último domicilio en donde hubiere tenido su domicilio, pues la persona que se está tratando de declarar la presunta muerte, ¿no? Entonces, si es que supongamos que el muerto presunto o el desaparecido vivía en Quito, vivió siempre en Quito, desapareció en Quito, como les digo en este caso que les comenté, pues tiene que demandarse ante el juez del cantón Quito, ¿no? Que era el domicilio en donde tenía el presunto muerto, ¿ya? Entonces, una forma también de declarar la muerte de esta persona, ¿sí? ¿Estamos claros con estos temas de la existencia de la muerte y de la muerte presunta? Doctorita, una pregunta. Con todo gusto. En la presunción de muerte, el juez realiza todas las diligencias quizás a entidades bancarias, a ver si no ha habido algún movimiento bancario para ver si esa persona existe. O sea, esa persona no se le ubica.
No debería ser el juez, eso debería hacerlo, como le digo, una etapa extra procesal. O sea, previamente debería agotar este requisito que dice que se han hecho las posibles diligencias para averiguar. Puede ser un medio el que usted dice, no saber si es que no está haciendo movimientos bancarios o alguna cosa, no, pero sería una etapa investigativa. No Pero directamente. entre todas esas actividades se debería hacer, por ejemplo, verificar si no hay un movimiento bancario. Cualquier Puede ser que cosa tenga que una usted cuenta y haya considere. hecho, ¿no? Ujú, claro, cualquier medio que nos dé la idea de que pues la persona definitivamente no existe, o sea, dejó de moverse, dejó de realizar actos jurídicos, o sea, cualquier circunstancia de esas. Ajá, pero eso le digo, no es dentro del proceso judicial, ¿no? O sea, digamos, al juez ya tenemos que traerle, digamos, todas esas circunstancias ya solventadas, ya decirle, vea, hemos hecho todo, lo hemos buscado por mar y tierra, hemos pedido todos los bancos, hemos visto todas las salidas del país, las salidas por fronteras, hemos visto las cámaras, o sea, digamos, darle todos los elementos, pues, para que digan sí, o sea, han agotado todo lo humanamente posible, ¿ya? ¿Ok? Perfecto. Vamos avanzando. Vamos ahora con un tema que está atado a la cuestión de las... Dígame, Belín. Doctora, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo está? Con gusto. Póngase como hubo uno de los casos de que a una persona le declararon muerta por COVID y luego apareció. Y en ese caso que la señora hubiera tenido así un juicio, igual recibiría algún tipo de sanción por haberse declarado muerta y como que apareció. ¿Pero se declaró muerta o le declararon muerta? ¿Cómo es le eso? declararon, claro, le declararon muerta y los familiares incluso, o sea, lloraron a otra persona y luego la persona apareció inconsciente en un hospital. Eso pasó. O sea, sí pasa esas cosas, ¿no? Y por eso justamente prevé el tema de la apropiación de bienes. Por eso digo, esto generalmente se da para temas sucesorios, ¿no? O sea, voy a heredar, pero la persona no sé si es que está viva, está muerta, pues algo hay que hacer con los bienes que dejó, ¿no? Con deudas y con todo lo demás, ¿no? Pero en este caso, por eso le digo, siempre hay un periodo de tiempo en el que tal vez tienen posesión provisional y después de cierto tiempo ya adquieren la posesión definitiva. Pero en este caso que usted me dice, tal vez puede haber habido una cuestión tal vez dolosa respecto a por qué quería fingir su muerte o quién coadyuvó o quién ayudó, ¿no? Porque obviamente el muerto no es el que pide que le declaren muerto, ¿no? El presunto muerto, sino justamente son las personas aledañas, ¿no? Entonces ya iría a un tema un poco más de investigar por qué se motivó justamente a que se realice esa presunción, ¿no? A quién afectó, a quién benefició, y en función de eso ver el dolo respecto de este tema, ¿no? Debería analizarse desde ese punto de vista, ¿no? Ya obviamente caería en temas de índole penal, ¿ya? Perfecto. Vamos ahora con el tema del domicilio, ¿sí? Acuérdense que veíamos que el domicilio, pues, es súper importante justamente para el tema de la determinación de la competencia, ¿no? Y es un derecho el ser demandado en el juez que me corresponde, ¿no? En mi juez natural, en el juez de mi domicilio, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a aprender qué es el domicilio, cómo se lo debe catalogar, cuándo existe un domicilio, cuándo no existe un domicilio, cuándo es un transeúnte. Entonces vamos a ir viendo estos conceptos, ¿ya? El Código Civil nos dice que el domicilio es la residencia más el ánimo de permanencia demostrado jurídicamente, ¿sí? Entonces podemos deducir que la residencia, o sea, el vivir, el tener una casa, el tener arrendado un departamento, constituye un elemento del domicilio, ¿ya? Pero aparte nos dice que es el ánimo de permanecer en ese lugar, ¿sí? Demostrado jurídicamente, ¿ya? Entonces, si en ese lugar tengo, digamos, mi arte, mi oficio, mi trabajo permanente, mi familia, entonces ese tipo de arraigos, digamos, ahí, pues justifican que en ese lugar es donde yo resido, o sea, tengo mi cuerpo presente ahí, y además tengo el ánimo, tengo la idea, tengo la intención de estar ahí, ¿no? Tengo un negocio ahí, tengo una venta ahí, tengo mi trabajo ahí. Entonces, ese es el domicilio. La residencia, que justamente, como les digo, es el cuerpo presente, más el ánimo de permanecer en ese lugar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre residencia y domicilio? Alison.
A ver, doctora, no le escuché bien. ¿Cuál es la diferencia entre residencia y domicilio? Ya. Residencia es donde la persona vive, ha formado su familia, en donde usa, o sea, en donde tiene su casa, su hogar. Y el domicilio es, en cambio, en donde pasan por temas de trabajo, por ejemplo, en la policía. Ellos tienen residencia, pero también tienen domicilio. El domicilio es puesto y al revés. No sé qué me quiere explicar. De ganas se va a otros temas. A ver, yo le dije nomás, ¿cuál es la diferencia entre residencia y domicilio? ¿Cuál es la diferencia, Lisa? La diferencia entre residencia y domicilio. La residencia es donde viven. Ya, la residencia es el espacio en donde vive. El domicilio se refiere a la situación geográfica. ¿Cómo a la situación geográfica? O sea, a la situación, a la ciudad, tal vez. No. Es la permanencia habitual, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta que es donde usted pasa la mayor parte del tiempo, ¿ya? Ya. Ese es el domicilio, ¿ya? Entonces por eso decimos que es la residencia, ¿no? Que es justamente su presencia física. Por eso digo, si tiene una casa, pues obviamente está demostrada ahí su residencia, pero además es la idea suya de quedarse ahí, ¿no? O sea, de demostrar jurídicamente de por qué usted está atada a ese lugar, ¿ya? Entonces, si es que usted vive en Baños, usted tiene su casa en Baños, tiene un negocio en Baños, su domicilio, o sea, es evidente que es en Baños, ¿no? O sea, usted habita permanentemente en ¿Mi domicilio o mi residencia es en Baños? Domicilio. Ya. Ya. Vamos a suponer que también tiene una residencia, ¿ya? Solo es el hecho de estar en algún lugar sin el ánimo de permanencia, ¿ya? Vamos a decir que usted viene, digamos, cada viernes a Quito. Tiene una casa en Quito incluso, ¿ya? Viene el viernes, pasa el sábado, el domingo y vuelve a Baños el lunes a su casa normal, a su hogar normal y a su trabajo normal. Ya. Baños de su domicilio, pero también reside eventualmente en... Son lugares temporales, entonces. Son lugares temporales la residencia. Eso es lo que yo le decía de la policía, el domicilio. Los policías tienen domicilio y residencia. Domicilio es donde tienen asentado su hogar, la ciudad en donde viven. Ya, ok. Y la residencia vendría a ser el lugar en donde les mandan a trabajar. Perfecto. Ya, ok. Ahora sí ya me entendió bien. Ya, sí, gracias. Sino que le estaba diciendo al revés. Ya. Ya, gracias, doctor. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la residencia es parte del domicilio, ¿no? Pero el domicilio ya es la residencia y además, cómo yo demuestro, pues, que soy parte de ese lugar, ¿no? O sea, cómo estoy vinculada, cómo estoy relacionada ya de un poco más permanente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre domicilio y residencia, ¿ya? Existe el domicilio civil y el domicilio político, ¿sí? Ahí va un poco el tema de lo que nos decía, ¿no? Alison, tal vez el tema del domicilio civil, ¿no? Domicilio civil nos dice el código que es donde la persona está de asientos. Por eso digo, es medio raro el código, digamos, de alguna manera usa términos medios extraños. Pero el domicilio civil puede ser, por ejemplo, que Alison tiene su domicilio permanente, su domicilio normal, en Baños, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, pero supongamos que Alison es nombrada ministra de gobierno, ¿ya? Que viene a ejercer funciones en vez de María Paula Romo, ¿ya? Entonces, va a pasar permanentemente aquí en Quito, ¿no? Que es la sede del gobierno. Ese se convierte en su domicilio civil, ¿ya? Porque va a ser el donde ejerza ya habitualmente su profesión u oficio, pero no es que está viviendo propiamente aquí, ¿no? Sino que por estas circunstancias, pues, ha venido a este tema, ¿ya? El domicilio político sí es lo que Alison más o menos refería, ¿no? Justamente al tema del espacio físico, ¿no? O sea, ¿dónde estoy, el territorio, ¿no? El territorio del Estado, en este caso el territorio del Estado ecuatoriano, ¿no? Eso es en relación al domicilio. El residente, como les decía, solamente tiene una permanencia, digamos, no habitual. El transeúnte sí justamente es la persona que está de paso, ¿no? Entonces, supongamos que Alison, como parte de su negocio, en este caso, pues no tiene el ánimo de permanecer en un lugar,
Ella tiene un negocio en donde comercializa, qué sé yo, ropa. Ella va vendiendo del Carchi al Macará, toda la sierra. Y pues pasa una semana en el Carchi, pasa la siguiente semana en Imbabura, pasa por Pichincha y va así, ¿no? Todo eso. Entonces, en ese caso, pues ella se convierte en una transeúnte, ¿sí? No tiene tiene su domicilio en Baños, digamos, donde normalmente pasaría si no estuviera viajando así, pero en esas circunstancias, en los momentos en los que se encuentra una semana en un lugar, otra semana en otro lugar, por razones justamente de su trabajo, pues se convierte en un transeúnte, ¿sí? Justamente aquí venía lo que Alison también nos decía, el domicilio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Mario, usted que es miembro policial, pues ¿cómo funciona eso? Más bien usted cuéntenos. Bueno, nosotros a veces se tiene un domicilio radicado con la familia y cuando nos da el pase temporalmente por el tiempo de servicio que estamos, adquieren ya otro. ubicamos nuestra residencia. Exactamente. Y eso sí. es temporal. Exacto, es temporal. Pero supongamos que usted se muda con su familia a donde le den el pase, ¿ya? Se compra una casa ahí, ¿ya? ¿Qué será eso? Eso ya será su domicilio. Ahí vendría a ser mi domicilio porque ya está el ánimo de vivir en familia. Exacto. Pero si me vuelve a cambiar nuevamente a otra parte del territorio, ya viene a ser vuelta a mi residencia. Exacto, ¿ya? Exacto, o sea, perfectamente explicado ahí, ¿no? Entonces, justamente es por la condición del trabajo, no suyo. Entonces, si es que usted tal vez solamente va, digamos, a trabajar allá, pues va a tener su residencia. Va a tener su residencia sí porque incluso va a pasar la mayor parte del tiempo allá, ¿no? Va a pasar su tema, digamos, del trabajo mismo le obliga a estar permaneciendo en ese lugar, ¿no? Pero obviamente donde usted quiere avecindarse, donde usted quiere pasar, es donde tiene su domicilio, donde tiene su casa, donde tiene su familia, ¿no? Ahorita por cuestiones de trabajo, pues está, digamos, desarticulado la parte de la residencia, ¿no? Y del domicilio. Gracias, Mario. Doctorita, para aclarar, el domicilio civil no lo entiendo, como me dijo que son por temas Claro, o sea, en algunos casos puede ser solamente por temas, en este caso, por eso le decía, en su caso tal vez no, porque ustedes sí residen propiamente ahí, ¿no? O sea, sí pasa, incluso creo que tienen hasta un tema de habitación, ¿no? De residencia, de que les dan ese espacio físico, ¿no? Pero vamos a suponer que Alison ni siquiera viene a comprarse una casa ni a arrendar un departamento, solamente viene a, digamos, dice, voy a pasar, qué sé yo, 5 días ahí, es más, ellos vienen, pasan 3, 4 días aquí, como hacen los asambleístas, y se van a sus provincias, entonces yo voy y pago un hotel por 3 días y regreso, entonces por donde está su trabajo, digamos, habitualmente se convierte en su domicilio civil, ¿ya? Entonces, Alison, eventualmente puede ser demandada, pues, en donde, digamos, se encuentre permanentemente en ese sentido, ¿ya? Pero en su caso, pues, como le digo, usted, digamos, solamente está trabajando ahí, pero no tiene usted la intención de mudarse, ¿no? Incluso a usted le están dando, digamos, un tema de asentamiento por su propio trabajo. Entiendo que, como le digo, que incluso les dan cierta vivienda. Bueno, no sé cómo esté ahora. Pero en el caso de Alison, ya le digo, o sea, solamente puede ser que ella vaya y pues rente un hotel, pero pase todo el día trabajando en el Ministerio de Gobierno como ministro, ¿no? Entonces, se convierte, digamos, en su lugar permanente de empleo. ¿Ya? ¿Estamos un poco más claros? Doc, en términos generales, todos tenemos domicilio y de ahí se desprende, tengo domicilio y residencia. Pues tengo domicilio y soy transeúnte. Pero todos en general tenemos domicilio, ¿no es cierto? Todos deberíamos tener domicilio. Los transeúntes son los que generalmente no tienen un domicilio fijo, ¿no? Justamente por su ánimo de no permanecer en un lugar estable, ¿ya? Entonces son como gitanos, por eso acuérdense que decían cuando veíamos COGEP, pues que ellos pueden ser demandados en el lugar en donde se encuentren, ¿no? Entonces son personas que no tienen ese ánimo de permanencia, no se atan a un solo lugar, ¿sí? Entonces pasan de lado en lado, ¿no? Pero generalmente todos pues tienen domicilio, ¿no? Es para efectos del tema justamente de la competencia, te voy a ser demandado, ¿ok? Doctora, yo tenía entendido que el domicilio político era donde uno ejercía su derecho al voto, o sea, el sufragio. No necesariamente, por eso le digo, o
estamos atados al tema de circunscripción territorial, ¿no? Pero puede ser que usted viva en... ¿De dónde es usted? Lago Agrio. Ya, supongamos usted, bueno, usted vive en Lago Agrio, ¿ya? Pero por circunstancias de trabajo usted se traslada a Quito, justamente igual ese tema. Ya usted viene de lunes a viernes a Quito y fines de semana se va a su hogar, a su casa, ¿ya? Pero usted no ha cambiado su lugar de votación, ¿verdad? ¿Dónde va a seguir siendo su lugar de votación? Es en Lago Agrio. Entonces, está atado al tema en donde usted se encuentra, el tema político, ¿no? O sea, hace referencia al lugar en donde la persona está por la división política. A eso se refiere el domicilio político, ¿ya? Entonces, su domicilio político, en razón de la división política del Ecuador, es en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio. Ese es el domicilio político. ¿Cómo estamos territorialmente divididos? ¿Ya? Gracias. Ok. Pero no está atado justamente a dónde vota, ¿no? No está atado justamente a dónde vota. Doctora, le hago una preguntita. A ver, vamos en orden, ¿ya? Permítame un ratito. Con César. Me quería decir algo y justo empezamos a interrumpir. César. Buenas noches, doctora, compañeros. Yo lo que quería acotar un poco es acerca del domicilio del personal de fuerza pública al respecto, lo que es policía, Fuerzas Armadas. El artículo 53 manifiesta que este grupo de personas pues dice que el domicilio será el lugar en que se hallaren sirviendo. Eso manifiesta. Y lo que también quisiera pedirle de favor si me aclara bastante o con otros términos en lo que es el domicilio político y el domicilio civil. No le tengo muy claro eso. Ya, ok. Ya, justamente ustedes pues por esa circunstancia, vamos al tema de demandas, ¿no? Incluso ustedes pueden ser demandados ante el Comando Conjunto, en su caso César, ¿no? Que es miembro militar, ¿ya? Entonces van a tener la situación, pues, de que se les pueda citar justamente a través del Comando Conjunto, en donde, y ellos verán dónde está usted. O sea, a ese nivel llegamos en el tema de ustedes, ¿no? Justamente de que no se puede definir este tema, ¿ya? El domicilio civil, justamente les digo, está atado a donde la persona, pues, se encuentra, digamos, en una parte del territorio ecuatoriano, realizando, pues, un tema donde tiene algún tipo de relación permanente, ¿ya? Por eso yo les ponía el ejemplo de Allison, ¿sí? Tal vez en ese caso, pues, el domicilio civil se va a convertir en la ciudad en donde la persona, pues, realiza la mayor cantidad de actos posibles, ¿no? Pero no por eso deja de tener su domicilio general, su domicilio habitual, que es Baños, ¿sí? Entonces, el domicilio civil, pues, se viene a convertir en una cuestión en donde la persona viene a tener, digamos, dos domicilios, ¿me entiende? Porque sigue ella teniendo su domicilio en Baños, pero también por temas de trabajo, pues se convierte su domicilio en la ciudad de Quito. Entonces, en ese caso, pues el domicilio civil no necesariamente, pues, digamos, va a tenerlo permanentemente, no va a ser mientras ejerza su cargo. Entonces, ese es el domicilio civil. El domicilio político se refiere, en cambio, al término, dónde se encuentra la persona. Por eso le conversaba a la compañera y ella me decía, yo tenía la idea de que estaba atado justamente al lugar en donde uno vota. Y le digo que no necesariamente ese es el domicilio político o con fines políticos o con fines de ejercer el voto, sino está relacionado con la división política del país, ¿no? Entonces, si yo vivo en Quito, mi domicilio político, o sea, si es que yo tengo mi domicilio permanente, mi domicilio propiamente, donde resido habitualmente, donde tengo mi casa, donde tengo mi familia, donde tengo mi trabajo, es la ciudad de Quito, ¿no? Pero aparte es mi domicilio político, ¿sí? Porque yo estoy dentro de la circunscripción del Cantón Quito. Entonces mi domicilio político es el Cantón Quito por la división política que tiene el país. ¿Sí? Si me dicen políticamente su domicilio, ¿dónde es a nivel de cantón? Quito. Si es que es a nivel de provincia, en Pichincha. ¿Ok? Si es que su domicilio político a nivel nacional, pues obviamente va a ser el Ecuador. ¿Ok? Entonces, a eso va el domicilio político, a dónde estoy ubicada según el territorio. ¿Sí? Ok.
Andrea, dígame. Y vamos rapidito con las preguntas porque tengo ya clases con el otro. Era, ¿a qué se refería con residente? Con el Con residente. residente. ¿Qué es la residencia o qué es el residente? ¿Qué es residente? Lo de la residencia sí me queda claro. El residente, pues, es la persona, justamente es la persona que tiene únicamente la presencia física de la persona en un determinado lugar, ¿sí? No necesariamente atado al tema del domicilio porque no tiene ánimo de avecindarse ni tiene su lugar en donde realiza su arte o su oficio, ¿no? Entonces, simplemente, como le decía, usted puede, entiendo que usted vive en Galápagos, ¿verdad? Ya, entonces, supongamos su domicilio es en Galápagos, pero se le ocurre, usted viene cada, qué sé yo, 15 días acá a Quito y pues pasa una semana, ¿no? Entonces, puede ser su domicilio en Galápagos y su residencia en Quito, ¿no? Entonces, tiene su lugar, su espacio en Quito, pero su domicilio para temas legales, para donde yo le vaya a demandar, pues puede ser, tiene que ser más bien ante su juez natural, que es donde tiene su residencia permanente y su lugar donde se avecinda y donde realiza normalmente sus actividades, ¿ya? Entonces usted se convierte cuando viene a Quito en una residente, ¿ya? Más claro, cuando nosotros vamos a Galápagos, nosotros no, ni siquiera adquirimos el tema de turistas. ¿Ok? Permítame un momentito. Ya, a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Cuando nos permiten el ingreso allá, ¿no? Entonces, incluso adquieren ustedes un estatus un poco más específico, pues para determinar quiénes van a residir o quiénes van a tener esa calidad al momento de ingresar a las islas, ¿no? Entonces, justamente va a ese tema, ¿no? De que no voy a tener, digamos, una presencia permanente, ¿no? O sea, voy a estar un tiempo un poco más largo, digamos, del transeúnte, pero no un tiempo permanente y no es que voy a realizar mis actividades de manera permanente, ¿sí? A ver, chicos, háganme un favor. Domicilio contractual es el que se determina de acuerdo a los contratos. Ya vimos también en temas de competencia, pues que podemos determinar cuando firmemos un contrato, si Andrea y yo firmamos un contrato y decimos ninguna de las dos donde vivamos, vamos a tomar como domicilio contractual cualquier cuestión de controversia ante los jueces de Guayaquil, ¿ya? Listo. Chicos, les voy a pedir un favor, estoy a pasar el tiempo con ustedes. Déjenme las preguntas, tengo unas 2 manos levantadas. Déjenme mañana a primera hora les atiendo a ustedes, ¿ya? Y doctora, envíe el link del curso que va a dar ahorita. Ah, ya. Sí, ya les paso. Gracias. Con gusto. Ya, chévere, chicos. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Igual cualquier cuestión, cualquier duda, ahí están con mi teléfono, ¿ya? Claro, eso no te compro. Doctor, perdón. Rapidito, al principio habló de alguien que nos va a contar una experiencia, algo así. No alcancé a escuchar porque no estuve. Es una alumna mía del otro grupo que ya pasó el examen complexivo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, estamos en el otro grupo, nos va a dar un poquito más o menos cómo le fue. Le voy a dedicar unos 10, 15 minutitos de la primera hora, pues para que nos dé una ayudita. Entonces, les estaba invitando que si quieren unirse, como siempre les invito a las clases, pues que vamos a tener esa retroalimentación, ¿ya? Les mando el link y si quieran, pues nos unimos allá, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Hasta mañana, gracias. Mañana, gracias. Mañana, Doc.